Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, amados pastores. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos estén bien en este día, viernes 14 de octubre del año en curso. Una vez más estamos reunidos y delante del Señor para estudiar la lección que nos corresponde para este próximo fin de semana. La lección que tenemos por delante tiene un título que dice no deber nada a nadie. Bíblicamente es una frase bíblica en realidad. Así que vamos a estudiar lo que nos corresponde. Todas estas lecciones de alguna u otra manera sirven para nuestra conducta diaria, nuestra forma de vivir en medio de este mundo, del cual somos pasajeros y peregrinos. Así que Dios nos bendiga en esta hora, hacemos una oración y inmediatamente nos introducimos a este tema. Así que Dios les bendiga. Amado Dios, gracias le damos, Padre bendito, misericordioso Dios, por esta nueva oportunidad que nos permite, Señor, de poder estar hablando de estas estas cosas eternas, Señor, de las cuales muchas veces no valoramos, Señor. Sabiendo, Señor, de antemano que el mayor tiempo que vamos a vivir será en la vida eterna y que esta vida es tremendamente pasajera. Pero ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de conducirnos? He aquí tu palabra, Señor. Te pedimos que ella haga vida en nuestros corazones. Bendice a tus siervos, bendice a mis hermanos, mis hermanas, y que tu nombre sea muy glorificado. Todo te lo pido por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bien, gracias doy al Señor una vez más por esta nueva oportunidad que me permite de poder, como decía anteriormente, estar viendo este estudio de la palabra del Señor, lo cual no ha sido fácil. En estas últimas lecciones hemos tenido que esforzarnos para entender y tratar los temas que nos presenta el expositor bíblico. Como decía, entonces, el título que tenemos, no deber nada a nadie, y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículos 5 al 7 y el 8, dice el expositor. Yo, como siempre, queriendo dar un mayor contexto para dar una introducción también, vamos a leer desde el versículo 1 para entender qué es lo que está pasando. Si alguien se está agregando recién a estos estudios, tiene que entender que el pueblo está en los campos de Moab y que el pueblo ha fracasado en el intento de oír la voz de Dios. Digamos que la semana pasada decía el expositor y el estudio que estamos llevando que ellos tuvieron un resultado y ya entendemos cuál es el resultado de creer en Dios. Ese es el título de la semana pasada. Pero ¿cuál es el resultado de no creer a Dios? Ya vemos el fracaso en Cades Barnea y ahora están a punto de nuevamente continuar vagando. Ahora hay un juicio sobre esta generación y ellos tienen que rodear la tierra, vagar por ella por 40 años. Así que la lectura bíblica desde el versículo 2, en el nombre del Señor, del versículo 1, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Luego volvimos y salimos al desierto, camino al Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ello por dinero los alimentos y comeréis, también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, nada y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Etat Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Bien, gracias al Señor por esta lectura. Entendemos entonces que
ellos habían fracasado en Cades Barnea, y Israel, ¿qué tuvo que hacer? Volver al desierto, volver al desierto. Tuvieron que viajar hacia el sur y volver al desierto. Aquí en la lectura bíblica dice claramente que ellos ya habían vuelto al desierto y ahora tenían que volver hacia el norte, porque volvieron como quien diría al mismo lugar de donde habían quedado anteriormente, pero habían pasado largos 38 años, 40 años, a causa de no haberle creído al Señor. Entonces, amados hermanos, eso es lo que tenemos en esta hora. Pero ¿qué pasa? Ellos ahora están a punto de luego cruzar el Jordán y comenzar a tomar posesión de la tierra prometida. Pero hay una observancia, hay un mandato nuevamente que aparece acá solamente en el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio ya dijimos que él está recordando, está repasando, por decirlo de alguna manera, las leyes, pero además le está agregando nuevas ordenanzas y nuevas leyes. Entre ellas, no tenían que deber a nadie nada, y que para no deber había que pagar. Para no estar endeudado había que pagar. Y había que pagar el precio justo, porque esa es la doctrina evangélica, esa es la doctrina bíblica. Pagar el precio justo, no regatear, como dice la primera parte, y cumplir todos nuestros compromisos. Entendemos que este es un tema económico, pero que también nos ilustra hacia la parte espiritual, porque es obvio, ¿no? No dejamos nosotros de recordar que nosotros también teníamos una gran deuda, o no dejamos de recordar que fuimos comprados a precio de sangre. No podemos de olvidar de que el Señor, nuestro Dios, pagó un alto precio por nosotros. ¿Se fija? Entonces el lenguaje económico, el lenguaje está aquí en la Escritura, y hoy vamos a revisar este texto y algunas cositas interesantes de este pasaje. Por eso le dice: bastante habéis rodado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Saúl, ten por cierto que no les daré esa tierra, ni nada, dice, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Antes les había dicho, recordamos nosotros, que él le dijo: todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro, pero no en este caso. En este caso el Señor está guardando la tierra que le había dado a los hijos de Esaú y también a los descendientes de Lot, que es otro pueblo que habitaban en Ar, y ellos tampoco, los moabitas, no podían tomar esa tierra. Eran las dos únicas excepciones, podemos decir así, pero en todos los otros lugares ellos tenían el derecho de tomar la tierra, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, en este versículo, que ellos tenían que volver al desierto. Ese era el castigo, volver al desierto, como lo dice el versículo 1 del capítulo 2. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y también nosotros lo vemos en Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 40, que ya lo leímos la semana pasada, donde dice: pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Entonces, eso fue lo que sucedió en esta ocasión. Aquí en la lectura previa a la lectura bíblica está muy claro en que el Señor, en el versículo 2, le dice: Jehová me habló diciendo. Esa es la instrucción ahora. La instrucción anteriormente era ir, subir y tomar la tierra. Ahora la instrucción era: y Jehová me habló diciendo. Y dentro de estas cosas, ¿no es cierto?, en que ellos no debían de tomar la tierra de Esaú, también en el versículo 6, ¿ya? En el versículo 6, un versículo antes de la lectura, dice: compraréis de ello, digamos dentro de la lectura, dice: compraréis de ello por dinero
los alimentos y comeréis, y también compraréis de ello el agua y beberéis. En eso está centrado el tema. Pagar el precio justo, pagar lo que debemos, pagar lo que consumimos, pagar los bienes que ellos iban a recibir a cambio de dinero, a cambio de dinero. Entonces, amados hermanos, como podemos ver, estas instrucciones ellos las tenían muy claras, muy claras. Les recuerda el Señor también en esta lectura bíblica algo muy interesante. Él les dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Israel es un pueblo bendecido, es un pueblo próspero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es una de las naciones con mayor per cápita por habitante en el Medio Oriente, especialmente comparada con las naciones musulmanas, los árabes, por decirlo de alguna manera. Ellos están rodeados de países del Islam, árabes, y su economía es muy fuerte, es muy fuerte. Es una nación muy bendecida, sus negocios, su comercio, ya dijimos el dinero por cada habitante, cómo se miden, también se mide por médicos, las naciones. Es muy fuerte comparada con las otras naciones. Es una potencia económica, es una potencia militar también, siendo un país tan pequeño, tan pequeño. Pero en este caso el Señor muy temprano, cuando ellos todavía van camino a la tierra prometida, Él les dice claramente, y no nos cabe duda, pues Jehová tu Dios te ha bendecido. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. ¿Cómo Dios bendice a una nación en medio del desierto? Dígame usted. ¿Cómo Dios bendice a una nación que sale de la esclavitud? Que es una nación esclavizada en Egipto y pobre, ¿sí? Seguramente, porque nadie puede pensar que un esclavo sea rico. No, por algo es esclavo. Por algo no tiene independencia y depende de otro, Y así era Israel. En Egipto ellos eran esclavos, seguramente muy pobres. Sin embargo, Dios los enriqueció cuando ellos salieron de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos recibieron de los egipcios mucho oro, mucha plata, mucho dinero. Salieron enriquecidos. De alguna manera hay un texto bíblico que dice que ellos despojaron a Egipto, despojaron. Se fueron al desierto. En el desierto ellos levantaron un tabernáculo de oro, completamente de oro. ¿Cómo hace un pueblo hace eso? Lo había bendecido el Señor, sin duda alguna, los había bendecido. Y en el mismo desierto les pide a ellos que hagan una ofrenda, levanten una ofrenda de materiales preciosos, de piedras preciosas, de oro, de plata, etcétera, etcétera, de tal manera que alguien dijo, bueno, si ellos lo hicieron en el desierto, ¿cuánto más cuando estuvieran establecidos en la tierra prometida? Ellos debían de darle lo que era del Señor. Entonces, vemos que en ese tiempo el Señor los bendice. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Y nosotros sabemos eso. Los pasajes de la Escritura nos enseñan de que a ellos no tuvieron necesidad, ellos no anduvieron descalzos, por decirlo. Cuando existe pobreza, y nosotros, más de algunos, ustedes han conocido la pobreza en otras generaciones pasadas, ya hoy en día acá no se ve eso, menos en el pueblo de Dios, la gente andaba descalzo, la gente cuenta, escuchamos a abuelitos o personas de otra generación que dicen, yo a los 10, 12 años recién tuve mis primeros zapatos, otros cuando recién empecé a ir al colegio, etcétera. Había mucha necesidad, había mucha pobreza. Ellos no pasaron ninguna necesidad. Aquí lo dice el texto claramente, ha estado contigo y nada te ha faltado.
porque esa es una tremenda bendición que tienen los hijos de Dios. Hoy en día uno puede ver las iglesias bendecidas, puede ver las iglesias y los hermanos, la familia, sus hijos bendecidos por el Señor, llegando a estudios superiores, siendo profesionales hoy en día, con buenos sueldos, con buenos trabajos, y ellos no tienen necesidad, no conocen esta carencia que muchas veces el pueblo cristiano pentecostal de décadas atrás, de hace 100 años atrás, tenía necesidad. Pero el Señor, a medida que llegan al conocimiento de la verdad de este Evangelio bendito, Dios los empieza a bendecir, porque Dios, como dice aquí, como estuvo con ellos, también está con nosotros. Y esa es nuestra experiencia también, ¿no? Si bien es cierto, no nos hemos enriquecido, pero sí el Señor ha provisto. Nada nos ha faltado. Nosotros podemos decir amén a eso también. Y eso tenía este pueblo, ¿no? Eso tenía este pueblo. Entonces, amados hermanos, que es hermoso poder mirar así como una introducción a este tema. ¿Qué le dice el Señor o qué nos dice el tema? No regatear. ¿Usted sabe lo que es regatear? Regatear, nosotros entendemos que es un término que nos está hablando de que uno no quiere pagar el precio de lo que vale el artículo, el servicio, el alimento, en este caso el pan y el agua. Ellos tenían que ir y pasar por esas naciones. Si uno lee acá, en el mismo contexto de la escritura, ellos se levantaron, comenzaron su viaje y llegaron a la tierra del rey de Seón, y le pidieron permiso para pasar por la tierra. Le pidieron permiso, ¿sí? Les permitían pasar. Le dijeron, nosotros no nos vamos a apartar ni a diestra ni a siniestra, iremos por el camino derechito, solo te pedimos que nos des el alimento, que lo vamos a pagar, y nos vendas el agua, te la vamos a pagar el agua. El texto dice, y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Hesbón, con palabra de paz diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Entonces cuando llegan a esa tierra, ellos ofrecen, solicitan, piden permiso para pasar por la tierra y pagar el precio justo, porque como dice el tema, no debían de deber a nadie nada, a nadie nada. Y como lo hicieron conmigo, dice Moisés, ¿no es cierto? O los hombres que el Señor envió, los mensajeros, y como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas, que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido el espíritu y obstinado el corazón. ¿Qué sucedió? Que el rey se opuso, no quiso dejarlos pasar, mucho menos venderle, y se levantó en armas contra el pueblo de Dios, y finalmente Israel no le quedó otra salida que tener esta batalla, esta guerra con ellos, y los venció completamente, y les arrebató su tierra y sus ciudades, y así comienza una serie de, de enfrentamientos bélicos antes inclusive de cruzar el Jordán. Bien, entonces el tema es como lo estamos mirando, no regatear, no regatear. Hay una historia muy interesante que está en nuestro expositor, en segunda de Samuel 24:24. Sin embargo, a mí me gusta, es un pasaje paralelo, la misma historia está narrada en el libro de Crónicas. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, lo vamos a leer desde Crónica. ¿Por qué de Crónica? Porque tiene más antecedentes que nos sirven para entender esta lección. Entonces buscamos Primera de Crónica, capítulo 20. Y aquí, entonces, encontramos que el contexto de esta lectura bíblica, que no la vamos a leer en honor al tiempo, por todo lo que incluye, David
está establecido en el reino, él asegura la frontera. Asegurar la frontera significaba que ya no tenía adversario, no había nación, pueblo, ejército que pudiera enfrentarse. Él le entrega a Salomón un reino muy bien establecido. Salomón prácticamente no tiene guerras. ¿Por qué? Porque su padre David, él asegura la frontera y él ha vencido a todos sus enemigos alrededor y se alza como una gran nación, especialmente también en el tiempo de Salomón. En tiempo de David y en tiempo de Salomón es cuando el reino de Israel llega a su apogeo, en todo el sentido de la palabra, económico, militar y espiritual. Entonces resulta que en este caso Israel quizás le entró el orgullo, la vanidad, no sé, pero se le puso en el corazón hacer un censo. Un censo es contar a cuánta gente tengo, pero básicamente tiene que ver con un tema militar, o sea, cuántos sacan espada para ir a la guerra. Y eso desagradó a Dios y Dios envió un juicio, un castigo, una peste destructora que murieron miles y miles. Cuando David reconoce su error, cuando él reconoce que ha pecado delante de Dios y para detener al ángel que está frente a Jerusalén, para destruir la ciudad también, entonces la única forma de evitar el castigo es ponerse en las manos del Señor, esperar en su misericordia, y el ángel le dice que tiene que hacer algo. Leamos lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, y viniendo David a Ornán, miró Ornán, perdón, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. El ángel de Jehová le habla al profeta Gad, y el profeta Gad le transmite la orden al rey David y le dice que construyese un altar de Jehová. ¿Pero dónde? ¿Dónde? El lugar físico era la era de Ornán. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. La gente era muy respetuosa. El rey estaba en su casa, el rey estaba en su tierra. Y él dice, se postró en tierra ante David. Eso eran los tiempos bíblicos, la gente era muy respetuosa. No es necesario que nosotros nos postremos delante del pastor o delante del presbítero o del obispo, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que la gente era así de respetuosa. El rey estaba en su tierra, en su patio. Entonces David dijo a Ornán, dame este lugar de la era. La era es una tierra, es una proporción de tierra, como podríamos decir nosotros, una hectárea, ¿no? Entonces dice, dame, dice, este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Y termina diciendo este súbdito, yo lo doy todo. No hay muchos varones en realidad que tengan ese sentir en su corazón. Yo lo doy todo. Sin embargo, aquellos que sí lo hacen y lo han hecho bíblicamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, recuerde que habían hombres que tenían propiedades y esas propiedades ellas los ponían a los pies de los discípulos para que ellos dispusieran la venta de esa propiedad, que seguramente no era poco dinero, y con eso los discípulos, los apóstoles podían distribuir donde había necesidad y ocuparla para el beneficio de la obra que estaba comenzando, ¿no? Así lo hicieron algunos hombres, así lo hizo este hombre. Yo lo doy todo, yo doy los bueyes, yo doy la leña, yo doy la tierra, yo lo doy todo, rey.
Entonces el rey David dijo a Ornán, no, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, que es lo que estamos entendiendo. No lo que muchas veces se entiende hoy en día, porque cuando a usted le dan, a usted le lo bendicen de esa manera, de esa magnitud, no estoy hablando de 1.000 pesos, 2.000 pesos, de una cantidad que si bien es cierto siempre es respetuosa cuando es ofrenda, pero no, estamos hablando de una cantidad mucho mayor. Entonces uno dice, gloria a Dios, es la bendición de Dios. Gracias Señor, me has bendecido. No, David tiene otra actitud. Él entiende algo que son principios bíblicos. Él entiende que no era correcto recibir esa bendición, porque es una bendición, porque si vienen a usted como siervo de Dios y alguien viene con una bendición económica de esa magnitud, entonces, como digo, quizás nosotros en este tiempo no consideramos este pasaje. Especialmente aquí donde quizás exista la diferencia, estamos hablando de bendecir la obra del Señor, de, de poder cumplir el mandato que el Señor le había dicho específicamente a David. A él se lo estaba pidiendo. No a Ornán. Ornán ya sabemos que es un varón generoso, como también hay muchos en las iglesias. En su iglesia, en mi iglesia, siempre hay varones muy generosos que están siempre dispuestos a dar, no solamente de su dinero, de lo que el Señor les bendice, sino también su tiempo, su destreza, su trabajo, lo que ellos saben hacer también lo ponen al servicio del Señor y esperamos que el Señor les bendiga grandemente en esto de dar y no recibir nada a cambio y lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos por amor al Señor. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que dice David? David, no me des. Dice, si no, efectivamente yo lo voy a comprar. Así decía la lectura bíblica, ¿no? Comprarás, le dijo el Señor, comprarás por su justo precio todo el alimento y también vas a pagar el agua que vas a consumir. Entonces él dice, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, no solamente comprarlo, sino el justo precio. En el mercado existe la demanda del precio y de la oferta. La libre competencia, el mismo artículo, la misma calidad, usted puede encontrarlo en un precio inferior o un precio mayor. Ustedes, nosotros que somos vendedores o compradores, cuando uno es vendedor de cualquier bien, cualquier artículo, cualquier empresa que vende algo, quiere sacar el mayor margen de ganancia que le permita el mercado. Porque si es muy caro, nadie le va a comprar, él no va a vender. Entonces ahí hay toda una estrategia comercial, ¿no? Pero cuando uno vende, quiere sacar el mayor beneficio económico, la mayor ganancia. Cuando uno compra, quiere pagar el precio menor, ojalá no pagarlo. Aún así, dentro del pueblo del Señor, ojalá no pagarlo. Y a veces lo peor, y que tiene que ver con este tema, adquirir el bien, recibir el artículo, recibir la bendición y no pagarla. Eso es peor y eso es lo que ataca un poco esta parte y esta enseñanza bíblica. ¿Habrán hermanos endeudados en la iglesia? Obviamente que sí. ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? Yo creo que son más de lo que usted cree, más de lo que usted piensa, porque malamente en el pueblo del Señor, como somos todos hermanos, entonces nos confiamos y no esperamos, no pagamos lo justo, no devolvemos lo prestado, no nos piden algo, nosotros lo damos de corazón o lo prestamos de corazón, esperando que me lo van a devolver y no sucede eso. Por lo tanto, ¿qué significa? Podría ser catalogado una sinvergüenzura, un robo, no sé, una apropiación ilícita. Entonces eso muchas veces sucede en la iglesia y vuelvo a decir, ¿por qué sucede? Por esa confianza o esa mala confianza de no responderle a nuestro hermano, porque uno dice, total es mi hermano, pero estamos bajo y dentro de la misma ley, de la misma ley. Entonces, David no solamente rechaza
la oferta, la bendición que le ofrece Ornán Jebuseo, y él dice, no, porque yo lo pagaré por el justo precio, el precio justo. Entonces es muy interesante mirar este texto. La compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. O podríamos decir, no tomaré para Jehová lo que no es mío. Porque dar, regalar, ofrendar lo que no le pertenece es fácil, porque no es suyo, a usted no le ha costado. Por eso alguien dice, no se debe regalar lo que a mí me han regalado, porque a mí no me ha costado. No, él dice, no daré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Lo que está diciendo en otras palabras, yo debo de pagar. A mí me tiene que costar. Yo tendré que dar de lo que Dios a mí me ha dado, porque Dios nos ha bendecido, porque tengo que dar lo que no es mío. ¿Se recuerda usted de la parábola de este hombre que tenía muchas ovejas y en la noche vino un caminante y lo quiso atender, y en vez de tomar de lo que era suyo, de las cientos de ovejas que tenía en su redil, ¿por qué tomó la oveja del vecino que tenía una sola? El pobrecito tenía una sola. Usted me entiende la metáfora que hay detrás de eso. Y eso enojó enormemente a Dios, porque acaso él no estaba bendecido, claro. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver en esta parte de esta lección, este episodio, este pasaje, esta historia que, como digo, está en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24, versículo 24, y también está en Primera de Crónicas, capítulo 21, del 18 en adelante. Yo he leído toda esta parte. Bueno, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. 600 ciclos de oro. Entonces, amados hermanos, podemos ver en esta ocasión que ahí no se puede regatear. El cristiano no regatea. Hacía años atrás, muchos años atrás, no poco, porque bueno, hoy en día la vida se ha encarecido bastante y ya lo que usted pagaba, por decir, por un litro de combustible, o lo que usted pagaba por un pasaje en la locomoción colectiva, en la micro, ya no es lo mismo. Pero me acuerdo muy claramente una frase típica que nació inclusive a veces dentro de nuestros propios jóvenes. Y lo hacían para ir a la iglesia, para ir al local, para ir a la actividad. Entonces, me lleva por 100 pesos. Hoy en día el pasaje no vale ese valor, ¿no? Seguramente valía, si no me equivoco, 120 o 150 pesos el pasaje. Pero había el consumidor, en este caso, regateaba el precio y decía, me lleva por 100 pesos, me lleva por 100 pesos. Y yo creo que muchos hermanos que me van a ver y van a escuchar se deben acordar. En su ciudad seguramente existía eso, y quizás cuántos jóvenes, yo digo jóvenes porque yo lo vi en realidad, regateaban el precio. Regatear no es bueno, aunque en algunas culturas, el regateo es parte de la venta, es parte del comercio, es parte de la cultura. Cuando uno va a Arica y se dispone para visitar Tacna, la ciudad fronteriza de Perú, entonces me acuerdo que nos advirtieron y nos dijeron, cuando vayan al mercado, vayan a comprar, nunca paguen el precio que le están diciendo lo que vale. ¿Por qué? Porque de ahí comienza el regateo. Y usted tiene que regatear el precio, bajarle el precio y comprar el artículo. Eh, Como diríamos, ahí no hay ningún pecado, ahí no hay ningún delito. El comerciante sabe que si su artículo vale 100, él lo pone a 180 y regatea en 80 y lo vende a 100 al precio que para él es una venta satisfactoria. Pero es parte de la cultura regatear. Pero mirándolo bien, bíblicamente, no se puede regatear, hay que pagar el precio justo, ¿no? En todo orden de cosas. O sea, cuando uno entra a endeudarse, cuando uno entra también a deber,
tiene que ver con todos los servicios. Hay personas que alguien contrata el cable, por decir, ¿no? Y como son dos casas, están pareadas, están juntas, así que contratan un cable y se comparten entre ellos, los dos pagan la cuenta y estarían robando. Y eso no sería justo, eso no sería legal, eso es pecado para el pueblo de Dios. Usted tiene que pagar, si va a contratar un servicio de estos servicios, tiene que pagar el precio justo. De hecho, estaba mirando acá en nuestro, en nuestro ritual, en nuestro reglamento de la iglesia, en nuestro estatuto, también hay una introducción que es bastante interesante, que tiene que ver de muchos años atrás de cómo eran los metodistas, cómo nace el metodismo de Wesley, y ellos eran personas muy consagradas al Señor y tenían ellos también cómo tenían que vivir ellos, cómo debían de conducirse, y encontré justamente algo que tiene que ver. En primer lugar dice que ellos era el propósito, dice, fue tal el origen de nuestra iglesia, primero en Europa y después en América. La iglesia, dice, según Wesley, no es otra cosa que una compañía de hombres que, teniendo la forma, buscan la potencia de la santidad, uniéndose para orar y para recibir la palabra de exhortación y para vigilarse con amor los unos a los otros, a fin de auxiliarse mutuamente en la obra de la salvación. Entonces, esta iglesia lo que buscaba no era entretenerse, no era pasar un buen rato, era buscar la potencia de la santidad de Dios. Y para lograr eso, entonces ellos tienen una serie de como artículos, y de entre esos artículos, de muchos artículos, como por ejemplo, no debían de embriagarse, comprar o vender licores, beberlos, pelear, reñir, alborotar, pleitear entre los hermanos, volver mal por mal, maldición por maldición. Ellos tenían ordenado cómo debían de vivir en medio de esa generación. Estoy hablando año 1700 probablemente. Y encontré esto que dice, no debían de comprar o vender efectos que no hayan pagado los derechos respectivos, es decir, los impuestos. Y entonces uno tiene que tener cuidado cuando a veces llegan a la casita y le traen algo que usted sabe lo que vale, pero se lo están vendiendo a mitad de precio. ¿Por qué lo venden a mitad de precio? Puede ser robado, no ha pagado impuestos. De allí que hay todo, ¿no es cierto?, un tema con los vendedores callejeros, donde las municipalidades tienen problemas porque los locatarios, los que están establecidos, dice, ellos no pagan impuestos, nosotros pagamos impuestos, hay una competencia desleal, todo un tema así. Pero nosotros también, que somos consumidores, no podemos caer en eso. No podemos caer en eso. Dice además, pedir prestado sin la posibilidad de pagar también es un delito, también es una falta, también es un pecado, que el hermano, la hermana se endeuda con los bancos, las entidades financieras, y no puede pagar, con las casas comerciales. Hoy en día el mundo está endeudado, muy endeudado. Pedir prestado sin la posibilidad de pagar. Pedir prestado es bíblico en realidad, los prestamistas por decir, pero no hay una prohibición de emprestar, no hay una prohibición bíblica de endeudarse, pero sí hace una fuerte crítica a los prestamistas con intereses elevadísimos. Hay una fuerte crítica. Pero sin embargo también la Biblia sí nos enseña que endeudarse no era bueno, porque cuando uno se endeuda ahora pasa a ser esclavo del deudor, pasa a ser esclavo del acreedor en realidad, del acreedor. Pedir prestado sin la posibilidad de pagar o recibir efecto a crédito sin la misma probabilidad. Se espera que todos los que continúan en la iglesia sigan dando prueba de su deseo de salvación. O sea, podemos tener muchos buenos hermanos, pero están endeudados, no pagan a tiempo y no tienen libertad. La segunda parte de este tema precisamente dice, cumple con tus compromisos, vive libre, no vivas de manera que no puedas dormir en la noche por la deuda que tienes. Tienes que pagar. Hay bienes
hay bienes que no se podrían comprar, no se podrían adquirir si, sin que usted se endeude. Una casa, quizás un vehículo también podría ser, aunque el vehículo cuesta mucho menos. Bueno, estoy hablando de vehículos que están a nuestro alcance, porque hay vehículos que valen millones y millones más de lo que cuesta un departamento sencillo. Y no se podrían adquirir si usted no se endeuda. Pero usted no caería en esta falta, siempre usted no va a caer en esta falta, siempre y cuando ordene su finanza, ordene su dinero y cumpla fielmente mes a mes la cuota que le corresponde, el dividendo que le corresponde pagar. Si no lo hace así, usted caería, ¿no es cierto?, en este mal, y caería en esta falta, en este pecado, y no tendría libertad. No tendría libertad, no puede tener libertad ni siquiera para predicar. Entonces, amados hermanos, el Señor nos enseña, porque esto es el Evangelio. De pronto a ellos, a Jesús quisieron sorprenderlo. Siempre los fariseos, los sacerdotes trataban de buscarle a él una falla. Y le trajeron una moneda y le dijeron: Señor, ¿es lícito pagar impuestos? Cualquiera podría haber querido escuchar que el Señor quería iniciar una revuelta, una rebelión contra el imperio, porque el imperio romano tenía subyugado a Israel, y todos ellos, los campesinos, los productores, tenían que pagar impuestos de sus ganancias para mantener el imperio. En ese tiempo era así. Hoy en día también es así, pero está disfrazado de otra manera. Ese es otro tema, está disfrazado de otra manera. Entonces, amados hermanos, el Señor le dijo: ¿de quién es la imagen? De César. Dar al César, dar el impuesto a quien corresponde. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en otra ocasión también mandó a Pedro a que tirara el anzuelo y sacara un pez. Y el primer pez que Pedro tomara, abriera su boca, y iba a encontrar una moneda para pagar, dice el Señor, por ti y por mí. Entonces está dentro de lo que realmente la Biblia nos enseña, no nos salimos del tema. La parábola de los dos deudores, usted tiene que leerla, porque es muy interesante. O sea, se fija, siempre el término económico está incluido, no lo podemos marginar. No lo podemos marginar. Entonces, amados hermanos, amados pastores, el Señor nos bendiga a nosotros, porque todos estamos expuestos a poder endeudarnos y vivir de una manera más costosa de lo que realmente son nuestros ingresos, ya sea apatronados, ya sea en el ministerio, viviendo de la bendición que el Señor nos da a través de nuestros hermanos. Siempre pienso y digo, Dios la única manera de bendecir a sus siervos es bendiciendo a nuestros hermanos. Y aprovecho de agradecer a aquellos que sostienen el ministerio, que nos permiten trabajar en la obra del Señor sin ningún sobresalto. Bueno, yo agradezco al Señor porque el Señor me dio la bendición de trabajar solamente con un solo empleador toda mi vida. Estuve casi 30 años trabajando en la COPEC, en su industria, en la productora de aceites, lubricantes y todo tipo de estos bienes automotrices. Primero en La Salina, en Viña del Mar, y luego en Quintero. Por muchos años, casi 30 años. Y quiero agregar algo que no lo había dicho con mis hermanos en la iglesia, pero algún día yo le di una blanca al Señor. Esa es la verdad. Yo así lo siento, y espero que muchos entiendan el mensaje. ¿Qué significa darle una blanca al Señor? Una viuda le dio una blanca al Señor. Era la moneda más pequeña, más insignificante. El Señor Jesús estaba en el templo y miraba cómo los ricos echaban de su riqueza, echaban de lo que ellos tenían. Eran
económicamente poderoso. Y vino una ancianita, una viuda, y yo me imagino, ¿no es cierto? Ella metió su manito en su ropa, sacó una chaucherita, por decir así, y de allí sacó una humilde moneda y la echó. Y el Señor, observando eso, dijo, esta mujer ha echado más que todos estos hombres, porque ellos han echado lo que les sobra, más esta ha echado todo su sustento. Entonces, ¿por qué digo algún día le eché una blanca? Porque yo no tenía nada, era pobre, más que pobre. No voy a decir que andaba descalzo, no, pero era un joven, 16, 17 años. El Señor me había salvado, me había perdonado. Veníamos de una carencia familiar pasada, obviamente. Nuestros estudios habían sido también cortados por temas económicos. En esos tiempos estudiar no es como estudiar ahora, ¿no? Hay muchos créditos, hay muchos beneficios, etc. Y había que trabajar en el templo y había que construir. Y yo me fui a construir al templo. Usted sabe que todos los que construyen iglesia no hay sueldo, ahí no hay paga. Lo que sí hay una hermosa comunión y una edificación mutua. Entonces, amados hermanos, con mi pastor, que en ese tiempo era el hermano Bernardo Díaz, yo le ayudé mucho. Él me tomó como ayudante, la verdad. Y en los fierros, en la estructura, en la enfierradura, primero que nada aprendí el oficio. No sé si bien o mal. Lo que sí es verdad, él mismo cuenta y dice, nadie me aguantaba, nadie estaba conmigo, nadie me ayudaba. Estaban un día, luego no querían trabajar. Se iban a trabajar con los albañiles, con los carpinteros. Y el hermano Hernán, muy flaquito, muy delgadito, entonces él se quedó conmigo y yo me quedé hasta el final con él. Aprendí de él, aprendí el oficio, yo le hacía la horquilla, yo levantamos pilares, mallas, cadenas, cosas que yo no tenía idea cómo se hacía. Y entonces le di una blanca al Señor y el Señor me abrió una puerta de trabajo. Cuando se terminó la obra gruesa, la iglesia volvió al culto, me abrió esta puerta de trabajo casi por 30 años. Solamente la cerró cuando abrió la otra puerta del ministerio, en el mismo tiempo, en el mismo año. Entonces, amados hermanos, yo agradezco al Señor, ¿no? Por esta bondad. Le di una blanca al Señor y el Señor me ha pagado ricamente. Lo que tengo, el Señor me lo ha dado. Así que tenemos este tema que es muy maravilloso. Le decía yo, ustedes tienen que aprender también del perdón de la deuda. Aparte de este tema y parte de los textos que no voy a alcanzar a citar, tiene que ver también cuando usted es el acreedor y hay hermanos que a ustedes le deben. A veces también hay que perdonar. Ellos estaban enseñados, había una ley que ellos cada 7 años tenían que perdonar, condonar la deuda. Y eso también, si bien es cierto, alguien me va a decir, pero hay algunos que se aprovechan, sí, siempre van a haber aprovechadores. Pero cuando usted da de corazón, cuando usted da de corazón, aunque sea la ofrenda más humilde, usted no pierde la bendición, no la pierde. Alguien de decir, lo engañé, pero usted no perdió. Porque si usted cierra su mano, el don que está en usted se va a acabar. Si usted es de un corazón generoso, pero por la desconfianza cierra su mano, finalmente ese corazón generoso deja de ser generoso, porque es un don. Y todo don que no se trabaja se pierde, se pierde. No sea desconfiado. Si siente en el corazón de ayudar, si siente en el corazón de dar, hágalo con toda libertad. El Señor lo va a seguir bendiciendo. Si no le pagan, si no le devuelven, el problema ya no es tanto suyo, sino que de esas personas, y que muchos de ellos son cristianos también. El Señor les va a pagar. Entonces, amados hermanos, por eso que la parábola de los dos deudores, ¿sabe cuánto le debía? 10.000 talentos. Una cantidad enorme, enorme, enorme. Y estuve sacando la cuenta, no tengo el dato aquí a la mano ahora, pero estuve sacando la cuenta que esa cantidad era muy grande. Usted debe de recordar la parábola, que el hombre, el patrón le condonó toda la deuda, le perdonó toda la deuda, y cuando él salió libre, encontró a uno que le debía, si no me equivoco, 100 denarios, creo. Una cantidad ínfima, muy pequeña. Lo tomó del cuello y le dijo, págame todo, porque si no me lo pagas todo, te voy a enviar a la cárcel. Los que escucharon eso le llevaron
le contaron al dueño, al amo. Y él se enojó mucho y le dijo, siervo malo, yo te perdoné una gran deuda, ¿por qué no hiciste tú lo mismo con ese que te debía tan poco? Entonces lo metió a la cárcel nuevamente hasta que pagara hasta lo último. Pero lo que me llamó la atención es la gran deuda. La gran deuda. La gran deuda, saqué cuenta que si un denario era el trabajo de un día y que esa deuda de tantos miles de dólares o de talento, 10.000 talentos, significaban 60 millones de denarios. Para pagar 60 millones de denarios, trabajando solamente de lunes a sábado, por decir, necesitaba este hombre, si él vivía 90 años, necesitaba una vida más .8, o sea, una vida, más de una vida y media. No se puede pagar. ¿Quién puede pagar una deuda que te sobrepasa en la edad, aunque vivas 90 o 100 años? No se puede, es impagable. La deuda que nosotros teníamos con el Señor era impagable. Él pagó el alto precio, por eso el precio es alto. Y por eso que la sangre de Jesús es valiosísima. Y por eso que la salvación de un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Entonces el Señor nos bendiga en esta hora, ¿no? Así podemos ver, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos habla a través. Hay una referencia en el expositor, me gustó, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿De cuál es usted? ¿De los que siempre anda pidiendo o de los que siempre anda bendiciendo y dando? Permita al Señor que sea uno de esos, ¿no? En mi trabajo, y quizás muchos de ustedes, a veces ganando un sueldo inferior a compañeros de trabajo, siempre les faltaba el dinero. Y yo como cumplía con el Señor me bendecía, nunca me faltó, yo le prestaba a ellos. Así que dice aquí, el impío toma prestado y no paga. Si usted no paga, toma prestado, está debiendo, tengo que decir lo que dice el proverbio, lo que dice el Salmo 37:21. Usted es un impío con cara de cristiano, es un impío que va a la iglesia, es un impío que toma su himnario y canta, y me atrevería a decir que también a veces sube al púlpito y predica, pero es un impío porque usted debe y no paga y no quiere pagar quizá. No haga eso. La lección está para santificarnos a cada uno de nosotros. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada. Por eso que el tema del título es cumple con tus compromisos. No debáis a nadie nada, ninguna cosa, no solamente el dinero, no, el tiempo. No debemos de deberle la herramienta, el libro que le emprestaron. No debe de deber a nadie nada. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, no seremos deudores, pagaremos nuestras deudas. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea proveyendo para todas sus necesidades. Hay personas que acostumbran a vivir opulentamente o comer opulentamente o adquirir bienes, celulares costosísimos de casi 1.000.000 de pesos, de 800.000 pesos. La vida del hombre, del cristiano, no consiste en los bienes que posee. Y algunos lo usan solamente para llamar, recibir, ver algunos videos. Y cuando tiene cientos de prestaciones que usted no le va a sacar provecho. Es como tener un Rolls Royce, un Mercedes-Benz o un auto muy exclusivo solamente para ir a trabajar algunas cuadras a su casa. Usted va y vuelve, va y vuelve. Hasta en bicicleta podría hacerlo. Entonces a veces el hombre no vive sabiamente, el cristiano no vive sabiamente y malgasta su dinero, y sus hijos pasan hambre y sus hijos no tienen el calzado adecuado, la ropita adecuada para ir a la casa del Señor. Pero a fin de mes, ¿no es cierto?, se malgastan en comida chatarra y así viven. No se puede vivir así. Tenemos que ser ordenados, tenemos que cumplir nuestros compromisos para tener libertad, vivir libre y que nadie nos esté apuntando con el dedo como estafadores o como ladrones o como los que no devolvemos lo que pedimos, ¿no? No debéis a nadie nada. Jesús mismo enseñó dar al César, como decía, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Entonces, amados hermanos, Romanos 13 también debemos de considerar como último tema, porque ya se nos fue. Pero este texto es importante que encontré mirando esta lección. Romanos capítulo 13, en el versículo 6 y 7, dice: porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Me quiero quedar con, ya hemos hablado el término de impuesto monetario, pero también cuando no debemos de deberle a nadie nada, también tiene que ver con el respeto. No ser irrespetuoso con nuestros ancianos, con nuestras autoridades que están por delante. Le debemos respeto y le debemos obediencia, no ser deudores de eso. Le dice: al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Tenemos que honrar a quienes están sobre nosotros. Si no lo hacemos, seríamos deudores también. Deudores también. Entonces el Señor nos bendiga, porque debemos de considerar que no debemos de deber a nadie nada. Así que el Señor nos bendiga en esta tarde en que estamos revisando este tema que ha sido tan importante. Pienso uno va acomodando, sea usted como profesor, estudiante de la Escritura, traer a la iglesia, a la clase, a sus alumnos algo nutritivo, algo edificante, que salgan edificados de la escuela dominical. Entonces el Señor nos bendiga en esta hora y nosotros podamos aprender de la palabra del Señor. Me gustó mucho, como digo, el cálculo de estos 10.000 talentos que este hombre debía, ¿no? Por eso hay una explicación, ahí hay una aplicación espiritual. Porque uno cuando termina leyendo ese pasaje, el Señor como que se sale del contexto del dinero y entra, ¿no es cierto? De hecho, lo voy a leer en este minuto que me queda, que está en Mateo, en el libro de Mateo 18. Lo voy a leer mejor para que no nos quede duda. No es que me esté pasando a otro tema, ¿no? No, es lo que el Señor nos enseña. Mateo capítulo 18, del 23 al 35. Bueno, yo ya le expliqué más o menos el contexto, pero quiero ir al final del pasaje de lo que nos muestra este texto. 23, del 23. Mateo, así que no esté equivocado, Mateo 18, perdón. Ahí donde no me calzaba el texto, ¿no? Pero Mateo 18, del 23 al 35. Bueno, entonces su señor enojado, al término de la parábola, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, mire, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En este caso, al tomar la parábola de los dos deudores, lo lleva y lo aplica al campo espiritual. Porque también cuando uno ha ofendido a alguien, le debe una disculpa, le debe un perdón, le debe una reconciliación porque le ha ofendido. Así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces el Señor nos bendiga en esta hora para poder comprender esta lección y sacar un buen provecho. Hasta aquí vamos a dejar la lección, dejar los cariñosos invitados. Dios mediante podamos seguir haciendo estos estudios. Hemos estado un tiempo de Santa Cena, de viajes también. Nosotros hemos tenido una tremenda bendición de compartir con nuestros pastores también, que nos han ministrado este sacramento, y fue una reunión muy especial en el día de ayer. Así que un cariñoso saludo a la iglesia y a nuestros pastores
Marcelo Godoy Dosorno y también nuestro pastor Carlos Muñoz de la iglesia de Perales, que ya van retornando a sus casas, a sus iglesias. Mientras hacemos este estudio, ellos están regresando a sus casas y por la experiencia de ellos lo han pasado, se han enriquecido con la experiencia de la iglesia de esta zona. Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos, amados pastores. Dejarlo invitado para la próxima semana, que dice, todo tiene su tiempo, estaremos hablando del tiempo, ¿no? Así que el Señor nos bendiga, para Él sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, y que el nombre del Señor sea muy glorificado, esperando humildemente que esta lección le sirva, sea provechosa también para usted. Dios le bendiga.